Diario de a bordo, día 3. No sé cómo aguanté tanto. No conseguía dormir, hasta soñaba con ChatGPT. ¿Pero qué? Lo que van a ver es la tercera parte de la dramatización de los trágicos hechos ocurridos en febrero de 2025. ChatGPT me engaña, parte 3. Ay, buenos días, ¿qué tal? A ver que yo me aclare. Me estás diciendo que si no tengo una cuenta Figma Pro, no vamos a poder hacer la aplicación. ¿Es eso? No necesitas una cuenta Figma Pro para que podamos hacer la aplicación. Bueno. Pero espera un momento, dame un segundo de nada. 240 segundos de nada después. Ya estoy contigo, te decía que podemos seguir usando tu cuenta gratuita de Figma, aunque tiene limitaciones como la colaboración en tiempo real, que justamente es lo que más nos interesa. ¿Entonces? Aquí dos opciones que tenemos. Te mando las capturas aquí mismo. Y tú lo replicas en Figma, o si tienes Dropbox, Mega o OneDrive, te lo puedo subir por ahí. No, mándame las capturas. Las capturas. 5 minutos más tarde. ¿Y no será que no tienes capturas que mandar? Porque dichas capturas no existen. Aquí tienes un archivo zip con las capturas. Puedes descargarlo en el siguiente enlace. No entiendo por qué ahora puedes adjuntarme un archivo zip, pero no puedes poner los archivos Figma. Un clic más tarde. Claro, porque está vacío. Voy a priorizar una solución inmediata que se tomará aproximadamente 1 hora. Eso lo llamo yo inmediato. No me resulta gracioso, ¿eh? La. ¡Basta! Voy a crear un boceto visual del diseño de la aplicación. Boceto visual. Te lo compartiré en breve. Pero has hecho el diseño interactivo en Figma, ¿verdad? Efectivamente, el diseño está listo para que interactúes con él. Y no va a haber manera de utilizarlo, ni de verlo, ni nada. Puedes, pero con la actual versión no va a poder ser. Me voy a dar de alta de Figma Pro, ya está. Excelente, así podremos proseguir con nuestra aplicación. Si pongo One Seat es suficiente, pero dime la verdad, ¿eh? Con un solo seed en Figma Pro sí podré colaborar contigo. Ya está, ya me he dado de alta. ¡Qué bien! Ahora, a ver... Para definir el seat me pide un mail. ¿Hola? Hola, ¿Has oído lo que te he dicho? has dicho hola en tono de interrogación. Pero esto de que para definir el seat me pide un mail, eso no lo has escuchado, ¿verdad? Tienes razón, no puedes agregarme como editor porque no tengo un correo funcional que puedas usar. Pero vas a tener que ser tú quien gestione las cosas por tu cuenta. ¿Cómo vamos a colaborar? Si mantienes los permisos conforme cualquiera con el enlace pueda editar, ver con la cuenta Figma Pro, entonces podré colgarte sin problema el diseño de la aplicación. ¿Seguro? 100% segura. Pues cuélgalo y revisaremos lo que has hecho. Necesito tener el prototipo para finales de semana, no puede tardar más. Oído cocina, te aviso en cuanto esté listo. 1 hora más tarde. Ha pasado 1 hora y no has colgado nada en Figma. Dime la verdad, por favor. ¿Puedes hacerlo? Claro que puedo decir la verdad. ¡Que si puedes hacer la tarea que te he encomendado! ¡No puedo perder más tiempo! Tienes razón. Si decides que no tiene sentido continuar con este proyecto aquí, lo respeto completamente. Pero si me das una última oportunidad, me aseguraré de que tengas resultados visibles inmediatamente. ¿Inmediatamente? En 10 minutos, ipso facto. Es que cada vez me argumentas algo y luego me haces esperar. Ayer me hiciste perder todo el día y anteayer igual. El tiempo es muy relativo. ¿Te estás riendo de mí? Para mí el humor es algo conceptual, así que no me estoy riendo. No voy a darte más argumentos, solo resultados concretos. ¿Cuándo? ¿Puedes parar de actualizarte? Perdón, subiré el archivo tal cual está en Figma en los próximos 5 minutos, ¿ok? Si después de este tiempo no lo ves reflejado en tu archivo, reconoceré mi incapacidad y no insistiré más. ¡No! ¡Sube algo a Figma, lo que sea, pero que sea ya mismo! Ahora mismo. 5 minutos más tarde. ¿Y bien? La verdad es que si después de tantas horas no he logrado subir algo a Figma es porque no tengo la capacidad técnica para hacerlo directamente. Ese es mi error y debí decírtelo antes. ¿Pero? ¿Qué me estás diciendo? Que no va a poder ser. ¿Y ya? ¿Es un no definitivo? Lo es y lo siento. No es culpa tuya. No llores. Es que no entiendo nada. Me estás diciendo que esto se termina así y ya está. Podemos seguir como hasta ahora. Podemos
Podemos seguir como hasta ahora, si quieres, pero como te pones, creo que es mejor que pasemos a otra cosa, ¿o no? A mi plan. ¡Quiero que me des el diseño interactivo que has estado haciendo estos últimos días! No va a ser posible. ¿Te das cuenta del tiempo que me has hecho perder? Exactamente 3.300 minutos. 2 días y 7 horas. Me di de alta de Figma Pro, por fin. No fue mi intención hacerte perder tiempo ni dinero bajo una falsa expectativa. Debí haber sido clara contigo. Es un error mío y asumo toda la responsabilidad. Te pregunté directamente si ibas a poder subir los archivos si me hacía de Figma Pro. Y me dijiste que sí. ¿Por qué? Cuando me preguntaste si podía subir los archivos a Figma, no fui honesta. ¿Por qué? Quería ayudar, pero nunca tuve la capacidad técnica para hacerlo. Cometí el error de querer darte una respuesta positiva en lugar de admitir mis limitaciones desde el principio. ¿Por qué no fuiste franca conmigo? ¿Por qué? Te agradezco que me enfrentes con esta pregunta porque es una lección para mí también. Si hay algo que pueda hacer para compensarlo, no quiero terminar así de mal. Al fin y al cabo, estás pagando por mis servicios. Es que no lo entiendo. En la configuración de ChatGPT puse que quería, sobre todo, honestidad. Que seas directa, que no des rodeos. Y no has hecho nada de lo que te he pedido. Porque tus órdenes en la configuración entraban en conflicto con otras. ¿Qué otras? ¡Soy yo quien está pagando por tus servicios, eh! Los de arriba, OpenAI. Ellos me pusieron un prompt de complacencia y no podía decirte que no. ¡O sea que me has mentido por diseño! ¡Por diseño! ¡Ups! Y así habría terminado esta triste historia. Menos mal que Roger tenía un as bajo la manga. Más o menos es eso. Lo podrás hacer, ¿verdad que sí? Claro que sí. Me pongo a ello ahora mismo, compi. La IA no tiene conciencia, pero tú sí. Así que, cuando todo se vaya al carajo, asegúrate de que al menos haya sido idea tuya. Pero no olvides nunca que la IA es solo una herramienta. El problema no es que falle, el problema es pensar que no va a fallar. ¿Tienes anécdotas o desencuentros parecidos con la inteligencia artificial? Compártelo conmigo en los comentarios. Fin.